siguiente código que les voy a enseñar es un programa hecho para hacer un shell en C, un shell básico, con las diferentes funciones que son clear, cd, here, esti, ls, pause, echo. ¿En cuál declaramos las funciones acá? Declaramos funciones acá para luego ser invocadas en nuestro array de funciones que vamos a hacer. Luego hacemos un array ctr en cual tiene los comandos que vamos a ejecutar en el programa. Acá le cambiamos como los parámetros que van a ingresar los usuarios. Un ejemplo, git sería lo mismo que este, pero acá le colocamos git. En array.info lo que hacemos es mostrar, ejemplo, la información del head. Cuando le dan head, lo que hace es invocar esa función, recorre este arreglo y te enseña esto. Acá array de funciones, lo que hacemos es hacer un array de funciones para poder llamarla más adelante con esas funciones que tenemos acá. Calculamos la longitud del array ctr. Esa longitud es calculada para poder mirarla en el head y en otras funciones más adelante. En la función cd lo que hacemos es preguntamos si cd es acompañada de algún argumento. Si no es acompañada, pedimos que nos especifique el argumento. Y en caso de serlo, verificamos si ese argumento como nos lo dan es un directorio. En caso de que no sea un directorio, le debe decir no, esto no es un directorio. La función help, como le había dicho, recorre la array info. Entonces para recorrerlo usamos la longitud array bit y le restamos 1, que sería ese 1, sería la misma función help. La función esi lo que hace es retornarnos 0 y sacarnos del programa. Eh, la función clear lo que hace es limpia pues la consola. Función ls lo que hace es listar. La función echo lo que pregunta también si hay un argumento o no. En caso de no haberlo, pide que especifique el argumento. La función pause lo que hace es como un etsy pero no un esi. Hace un esi al programa que se está ejecutando en el momento. Luego siguen los hilos del programa. Mientras cuando se ejecuta el programa, y envían un comando, lo primero que se hace es verificar si ese comando existe. Si ese comando existe, lo que hace es realizar, lo que hace es hacer, si el comando existe, lo que hace es hacer el siguiente proceso. Hace el siguiente proceso y lo retorna en 1 y lo retorna en 1. En caso de que no exista, entonces de una cierra el proceso y para ahí y no retorna nada. Luego, acá en comando, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es verificamos si el comando es igual a lo que tenemos arriba. Si el comando es igual, entonces córralo. Acá qué hacemos, decimos, bueno, recórreme los comandos que tú tienes arriba, ¿sí o no? Con la longitud de array. Verifícame si esos comandos son iguales. Verifícame que el comando de entrada es igual a este comando, ¿sí o no? Y igual. En caso de tal, pues retórname esto. Y luego, en caso de tal, retórname esto. En caso de que no, devuélvete a los hilos de programación. A los hilos del programa, perdón. Luego, sigue otro código, el cual se llama lectura. Este código lo que hace es verificar un comando, un comando, un comando cualquiera si existe pues si existe, si existe, si existe este, pues si existe heredarlo, para poder heredarlo, para poder ejecutar luego más adelante lo que son las funciones. Es muy parecido al Python, solo pues que tiene un buffer, ejemplo, pues la capacidad del comando, un ejemplo,
que escriban un comando demasiado, con una cadena de caracteres demasiado grande. Luego entonces para que no se salga esa cadena de caracteres tenemos unos límites. En caso de, pues, de tal de que no cumpla, pues entonces hacemos error y pues cancelamos la ejecución del programa. Luego lo que hacemos es, luego lo que hacemos en caso pues de que envíen, por ejemplo, que la variable sea un slash n, pues retornamos el buffer, y pues incrementamos la posición de este, luego incrementamos la posición del contador. Bueno, después de eso, lo que sigue es separar, separar, la línea de, separar la línea de comando de un programa y argumento. O sea, que es saber identificar cuándo me envía el comando y cuándo me envía el argumento. O sea, saber identificar cuál es el comando y cuál es el argumento. Entonces esta función lo que nos hace es eso, nos dice, mira, este es el comando, este es el argumento. No voy a entrar en detalle en esta función y tampoco en la otra, ya que esta función no es de mi autoría y tampoco esta, pero pues las funciones muy buenas que encontré pude pues entenderlas un poco y usarlas en el código. Luego por último tenemos el main, en el cual lo que hacemos es declarar unas variables, una redlo y una variable de estado, y le dejamos el nombre a la consola, le decimos que la consola me la ejecute donde estemos ubicados, que muestre donde estemos ubicados y que me la ejecute con este nombre. Por último, acá preguntamos si entra con un argumento. Si entra con un argumento, entonces ya en línea ya no va a ser lectura, sino que va a ser pues la línea que entre con el argumento para venir a ejecutarlo acá directamente. En caso de lo contrario, va a lectura, lectura hace todo el proceso que debe realizar. Después de eso lo que hace es heredarlo a split línea, lo que hace es heredar a split línea, lo que hace es mirar pues cuál es el argumento, cuál es el comando y todo eso. Y por último va a comando para verificar si existe y ya. Y por último ya el código lo que hace es salir, ya después de que termine de ejecutar todo esto y cambie su estado, ya esto ya sale el comando. Entonces vamos a ver una prueba de la consola. A mirar. Entonces como pudimos notar ahí entré sin ningún argumento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Vamos a primero ejecutar cdr, vemos que nos borra, ejecutamos dir, nos lista, otra vez vamos a ejecutar dir, nos lista. Entonces me dice un ejemplo, si yo lo hice de hola una carpeta que no existe, entonces me dice el directorio no existe y pues me envía que arriba me está enviando el pwd donde estoy parado, entonces acá lo de acá. Ejemplo que le de hat las opciones de ayuda, entonces me muestra cada una de las opciones de ayuda, me dice bienvenido a chat y me dice que cómo es cada una y pues los parámetros que debe llevar. Entonces en caso de que yo necesite dejar un comentario, pues entonces lo estoy acá, prueba. Ya está, me dice que ecos prueba y me escribe mi comentario. En caso de que yo lea una función pause, entonces pause, normal. También tenemos otros comandos, también tenemos otros comandos. Entonces si yo le doy key, me sale normal en la consola. Entonces lo otro es acá, un ejemplo, acá le voy a mandar el comando dir, que sería el ls, y se lo voy a mandar directamente como un argumento.
Entonces acá vemos que me cargó esto. Entonces mira lo que pasó. Acá hay una violación de segmentos por el core generado. Entonces lectura lo que me hace es verificar eso cuando ejecuta el comando. Y esa sería la consola pues que hemos construido. Que- Vamos a conseguir. Listo. Muchas gracias.